Buenas noches a todos, ya estamos en directo. Quería comenzar con una cita famosa, con una cita de Buda, que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Ciegos en el mundo, porque todos de uno u otro modo estamos algo ciegos en el paso por este mundo. Desde este programa queremos aportar un poco de luz o al menos algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández. Son las 10 de la noche del 19 de marzo de 2021 y esto es Ciegos en el Mundo, el episodio, capítulo número 3. Porque no solamente nos referimos a la ceguera física del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Pues buenas noches a todos y también os quiero recordar que podéis llamar a través del teléfono por si queréis intervenir o hacer alguna pregunta al teléfono habitual al 91 060 70 93 910 60 70 93. Bueno, pues hoy, dado que es el día de San José y San José pues como patrono de la buena muerte, pues bueno, tenemos con nosotros un invitado especial. Buenas noches, Ana. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. ¿Vosotros qué tal? Muy bien. Cuéntanos un poquillo para que se sitúe un poco la gente y bueno, saber un poco quién eres. Cuéntanos un poquillo quién es Ana. Claro, pues yo soy la responsable de comunicación del Hospital de Cuidados Laguna. El Hospital de Cuidados Laguna es un hospital muy especial porque nos dedicamos a cuidar de las personas al final de la vida. Cuidamos de pacientes que no tienen posibilidades de ser curados, pero sí de ser muy bien cuidados, que es lo que hacemos nosotros. Y también de sus familias, para acompañarles y apoyarles en ese momento difícil en el que, bueno, pues tienen que asistir a un ser querido que se encuentra limitado y frágil. Entonces nosotros estamos ahí, pues ofreciéndoles todo el soporte que ellos necesitan. Y bueno, pues está promovido por una fundación que no tiene ánimo de lucro, con lo cual, pues bueno, el centro de toda nuestra actividad es siempre la persona en situación de fragilidad. Además, bueno, yo primero llevo ya 12 años tengo la suerte de trabajar en este centro, ¿no? Y luego además, pues también, bueno, como familiar, pues he tenido a mis padres también ingresados en el centro para poder cuidarles porque también fallecieron. Entonces tengo como esa doble visión, tanto profesional como personal, porque yo sé lo que se siente cuando tienes a alguien a quien quieres cuidar con todo tu corazón y necesitas ayuda para poder cuidarle muy bien. Y además, pues también he podido constatar que es posible que esas personas mueran tranquilas, en paz, y al mismo tiempo la paz que se te queda a ti después de haberles cuidado hasta el final con toda la dedicación posible y con toda la ayuda que necesitas. ¿Y qué es lo que más valoran tanto los enfermos como los familiares? Pues yo creo que lo que más, o sea, se valoran muchas cosas en ese momento, pero yo creo que sobre todo es que aprendes que es importante, ¿no? Porque hasta ese momento, sobre todo los pacientes, pues empiezas, o sea, has valorado cosas que no son realmente relevantes, no son realmente importantes. Y sin embargo, cosas a las que no habías conseguido así mucho interés ni mucha atención se convierten en cruciales. Hoy, por ejemplo, es portada en el diario ABC uno de nuestros pacientes, Javier, que, bueno, Javier es un hombre increíble, de 44 años, padre de 2 niños, casado con una mujer fantástica que se llama Tamara, y él cuenta hoy su experiencia con todo lujo de detalles
y dice pues que él hasta ahora, hasta sus 44 años, pues tenía objetivos como aprobar una oposición, tener un chalet bonito en el que vivir con su familia, o sea, una serie de cosas, bueno, pues los objetivos que tenemos todos. Ahora que se encuentra limitado por la enfermedad y que sabe que no, su pronóstico vital no está muy alargado en el tiempo, pues lo que le mueve es ver a sus dos hijos, que este año COVID pues no los ha podido ver. De hecho, él ha enfermado de COVID y lo ha superado. Entonces, durante ese tiempo que no ha podido ver a sus dos niños pequeños, pues ahora los ve y todo lo que quiere es comérselos a besos o abrazar a su mujer Tamara o darse una larguísima ducha caliente, ¿no? Cosas que nosotros pues lo hacemos en nuestro día a día, cotidianamente, ver a nuestros hijos, ver a nuestra mujer, darnos una ducha caliente que lo hacemos todos los días, ¿no? Pues para él eso ahora es lo más importante, lo que más peso tiene. Pues yo creo que la enfermedad te enseña eso, lo que es importante y lo que no. Y a los familiares pues nos enseña también pues a cuidar, a saber empatizar, a saberte poner en los zapatos del otro y al mismo tiempo pues también a saber que cada día, cada minuto que pasas con tu ser querido es precioso, es, es irrecuperable. Sí, efectivamente, porque yo creo que esta sociedad de hoy en día nos enseña más a valorar el tener más que el ser. Sí, como muy has dicho, ¿no? En esta sociedad lo que nos enseña la sociedad es a tener más y más, una casa más grande, un coche más grande, que corra más, que sea más caro, a tener, pero no nos paramos a pensar, ¿no? Sobre nuestra existencia, a quiénes somos, quiénes tenemos alrededor, a quiénes queremos, quiénes nos quieren. Y aquí pues aprende a valorar el ser, ¿no? Quienes, por el hecho de quiénes somos nosotros y los que tenemos alrededor. Sí, efectivamente, y también te enseña a conocer el auténtico valor que tienes tú como persona, para tus seres queridos también, ¿no? O sea, una persona no es persona por lo que hace, no es persona por lo que puede hacer ni por sus capacidades, es persona por quién es, ¿no? Por lo que es. O sea, yo muchas veces, pero cuando veo estos pacientes tan increíbles que te enseñan tanto, ¿no? Otra paciente que tenemos ahora también, Pilar, madre de una niña pequeña, Paula, bueno, no tan pequeña, tiene 9 años y me da lecciones a mí. Y Pilar, lo mismo, ¿no? Su marido, Pablo, o sea, tú les ves y realmente dices, madre mía, o sea, Pilar a lo mejor no puede correr una maratón, cosa que hacía hasta hace muy poco tiempo, porque es una mujer súper deportista, pero las lecciones que te da desde una silla de ruedas son increíbles. Es una mujer con un bagaje interior brutal, con una capacidad de amar alucinante. Y lo que la quiere es marido. Y cómo le mira. O sea, es una lección de amor constante y permanente. Lo que nos hace personas es que podemos amar y podemos ser amados. Y eso nadie te lo va a quitar. No te lo quita nada. Es tuyo, es intrínseco a ti. Y tenemos que considerarlo muchas veces, porque si no, cuando vienen los reveses en la vida, de todo tipo, económico, social, físico, piensas que ya no, o no eres digno o pierdes como tu propia autoestima, ¿no? Y tienes que, muchas veces cuando ves a estas personas dices, claro, este hombre, esta mujer, me está enseñando de verdad lo que es ser persona, que es lo que puedo yo querer a los demás y cómo me pueden querer a mí y que eso realmente es lo que a mí me construye como mujer y como hombre, ¿no? Y, y eso es lo que tiene que quedar al final. Es verdad que muchas veces piensas, jo, qué pena aprenderlo, ¿no? Cuando viene una enfermedad o cuando viene, pero bueno, la verdad es que nunca es tarde para aprenderlo y una cosa pues que ellos nos enseñan a los sanos, a los que leemos el periódico, a los que vemos la televisión, a los que escuchamos la radio. Es decir, bueno, pues tengo que valorar esto, que realmente es lo que es identitario de mí. Yo creo que tiene que ser un trabajo muy, muy, muy bonito, pero igualmente muy, muy, muy duro, ¿no? Pero yo creo que no sé si a partes iguales, pero el estar en esos momentos tan personales, tan íntimos, acompañándoles. Además creo que bueno que hay una gran familia ahí detrás y que hay muchísimos voluntarios, ¿no? Que también apoyan y hay mucho, mucho amor detrás, ¿no? Pues sí, la verdad es que es increíble. Mis compañeros hacen una labor fantástica.
tenemos un equipo muy completo, pues tanto de médicos, auxiliares, psicólogos, trabajadores sociales, voluntarios y la verdad es que, bueno, muchos de ellos no, o sea, no elegirían otra cosa. Han elegido hacer esto porque es puramente vocacional. Y luego, pues, luego ves historias increíbles. Yo he contado dos de hace muy pocos días, pues de Javier, de Pilar. Son cosas que te pueden pasar a los 40 y pocos, como a Javier y a Pilar, o a los 60, 70, 80, o sea, en cualquier momento puedes tener una enfermedad. Y luego lo que ves es que puedes estar en ese momento para ayudar a esos enfermos a dar sentido a su dolor y a ese momento difícil, ¿no? Que están pasando y a poner el broche de oro a su vida, ¿no? O sea, yo podría contar mil historias. Me estoy acordando ahora mismo, pues, de una paciente que tuvimos también muy joven, 30 y pocos. Esta persona, pues, era toxicómana. Siendo muy joven, con 16 o 17 años, pues se enamoró, como se enamora uno a los 16, de un chico que estaba trapicheando con drogas. Pensó ingenuamente que le podría sacar de ese mundillo y lo que pasó es que se metió. Entonces machacó a su familia, les robaba, pues lo que hace un toxicómano muy enganchado a las drogas, ¿no? Y entonces, fruto de esa vida tan mala, pues bueno, tuvo un niño, le abandonó porque no podía cuidar de él, se ocuparon sus padres del chaval y ella pues vivía pues como podía. Y en un momento dado, pues por esta situación, enfermó gravemente, ya desarrolló pues un cáncer y una serie de enfermedades sin cura, ingresó en Laguna, pues así, después de esta. Y entonces, claro, lo que consigues con los tratamientos también es controlar todos esos síntomas, incluyendo el mono. Entonces, esta chica ni tenía necesidad de drogarse porque no tenía mono, ni tampoco tenía unos síntomas insoportables, sino que ella estaba tranquila y fruto de este tratamiento ella volvió a ser ella misma. Entonces pudo hacer todo lo que la adicción no le había permitido recuperar. Y luego su familia además fue increíble el acto de generosidad porque hizo tablas rasas, se olvidó de todo, como si no hubiera pasado nada. Entonces ella recuperó a sus padres, volvió a hablar con su hermana, su hijo, adolescente, este que en ese momento tenía el chaval 14 años, y esto, la madre, pues unos 35, pues el chaval pudo conocer a su madre de verdad, no la careta que había conocido toda su vida de tal, sino a su madre auténtica. Entonces esta mujer nos decía a nosotros, me decía a mí, que daba gracias a Dios por la enfermedad, porque le había permitido hacer todo aquello que nunca había hecho en su vida y volver a ser ella misma. Y luego además, bueno, pues esta persona que no tenía una fe especialmente fuerte, pero sí que al final de su vida tuvo un planteamiento existencial muy fuerte y sí que dio un paso en esa dirección y bueno, pues eso ya le ayudó mucho, ¿no? A encontrar a Dios, que nunca la había visto en toda su trayectoria vital. Y entonces esta persona fue un cambio de 180 grados, brutal, brutal. Y entonces dices, jo, qué bonito poder estar en ese momento y ayudar a esa mujer a darle sentido a su vida. O yo qué sé, o me acuerdo de otra, por ejemplo, que, bueno, pues que era una madre de familia de de tres niños pequeños y, bueno, pues tuvo un momento de pasión muy fuerte y se enamoró de otro señor y se piró. Y dejó a toda su familia, a sus hijos y a su marido en ese momento y se fue de casa y se fue. Y desapareció. Y bueno, pues cuando ingresó, claro, nosotros no sabíamos nada de esto. Lo que veíamos es que esta señora estaba siempre muy callada, muy sola, nunca iba a verla a nadie, estaba siempre triste y claro, no, ella no hablaba. Entonces en un momento dado, pues la trabajadora social se acercó para ver, porque claramente tenía algo que no estaba bien, vamos, que no estaba bien en ella, ¿no? Al margen de lo puramente médico. Y entonces, bueno, pues en un momento de desahogo, pues ella le contó esto a la trabajadora social. Y entonces la trabajadora social le dijo que podíamos intentar localizar a sus hijos y para ver si podía reencontrarse con ellos. Entonces ella tenía muchísimo miedo de que sus hijos la rechazaran y no quisieran saber nada de ella. Pero bueno, la trabajadora social consideró que merecía la pena intentarlo y efectivamente pues hizo un esfuerzo muy grande y bueno, pues uno se había ido a vivir a no sé dónde, otro vivía en Marruecos y estaba casado y tenía dos niños. Bueno, encontrarles fue una odisea porque claro, a través de una vecina, bueno, la verdad fue un encaje de bolillos lo que hizo la trabajadora social
pero el caso es que pudo ponerse en contacto con el hijo de Marruecos. Entonces el hijo la dijo que él no quería saber nada de su madre, que él cuando era muy pequeño y la necesitaba, ella desapareció, y que ahora el que no necesitaba a su madre era él, que él ya era feliz, que tenía 2 niños pequeños y que no quería saber nada. Y entonces la trabajadora social le dijo, mira, considera si tú quieres vivir el resto de tu vida con este peso en el corazón, de saber que tu madre ha estado enferma y te ha necesitado, no has estado, ni siquiera has querido hablar con ella. Entonces el chaval pues lo pensó y dijo, bueno, pues voy a hablar con mi madre. Y el caso es que, bueno, pues organizamos una videoconferencia y, bueno, la mujer estaba feliz porque pudo pedirle perdón y le escribió, de hecho, una carta a sus hijos explicando un poco las circunstancias de, bueno, que le habían llevado a esa decisión tan mala, que la había lamentado toda su vida, que nunca había tenido el valor de dar el paso de pedirles perdón y que ahora, pues, lo mismo, ¿no? Daba gracias a Dios por la enfermedad que le había ayudado a hacer lo que siempre había querido hacer y nunca había hecho por cobardía, ¿no? Por miedo al rechazo. Pues esta señora, ¿no sabéis lo que cambió? O sea, fue como darle un sentido a esa vida que siempre había sido pues un poco desgraciada por no haber podido, por haberse arrepentido, ¿no? Porque el arrepentimiento es algo que no te deja muchas veces vivir tranquilo. Con lo cual, pues llegar a ese final y quitarte ese peso de encima es algo que ayuda mucho. Vamos muchas veces en Laguna, aparte del control de síntomas, y es ayudar a las personas a encontrar su sentido y a que desde su propio sentido ellos puedan pues estar tranquilos y en paz y tener pues ese broche de oro, ¿no? A su vida, que muchas veces es lo que da sentido a todo lo anterior. Qué bonito. Yo creo que tiene que haber muchas historias, muchas conversiones, independientemente de la fe, independientemente Sí. de que, pues bueno, le llamemos Dios o le llamen de otra forma, pero creo que tiene que haber muchas conversiones en esos momentos críticos donde, pues, te adentras más en la persona, en la familia, en lo que has hecho en los años de vida que has tenido. Yo creo que tiene que ser una experiencia muy fuerte y que puede dar lugar a muchas conversiones y muchas situaciones así como muy interesantes, ¿no? Como las que cuentas. ¿Tú crees que además el tener fe previamente puede ayudar o en estos momentos de cambio de crítico pues puede haber todo? Quien tenía fe que la pierda y quien no la tenía que la recupere o puede haber situaciones curiosas o ayuda el tener previamente fe? Pues yo la verdad es que creo que ayuda muchísimo, ayuda un montón. Nunca he visto a alguien perder la fe, ahora que lo estoy pensando, nunca he visto a nadie perder la fe en el momento final. Pero sí he visto a mucha gente al revés ganarlo, ¿no? Porque yo creo que es un momento que te hace plantearte muchas cosas de tu existencia y del final, ¿no? Y he visto, bueno, pues cosas de la verdad muy fuertes, estoy pensando en varias de ellas. Y luego, pues también he visto muchas personas que han tenido conversiones en el plano humano, ¿no? Que muchas veces van juntas, ¿no? También en una creencia en Dios que también le encuentras, ¿no? A ese final, ¿no? Pues porque realmente muchas veces Dios está esperándonos en nuestra vida, en muchas circunstancias. Y al final, pues se pone como más a tiro, ¿no? Para que le veamos, para que no tengamos más remedio que mirarle. Y en ese momento malo en el que de verdad necesitamos toda la ayuda posible, ahí está Él, nunca nos deja solos. Y bueno, pues estoy pensando ahora, pues por ejemplo, una persona que, bueno, este hombre había maltratado a su mujer y a su hijo durante toda la vida. Y llegó, bueno, pues llegó a nuestro centro con una sedación, o sea, llegó dormido porque tenía unos síntomas muy difíciles de controlar. Y entonces, bueno, pues cuando llegó, lo primero que hicimos fue controlar esos síntomas y esa sedación revertió y el paciente despertó, cosa que no era muy esperable porque hasta ese momento había estado en delirio, o sea, había sido una cosa un poco tremenda. Y, y bueno, pues una vez que se controlaron esos síntomas, el paso siguiente era, lógicamente, ayudarle a colocar las cosas, lo que estaba en su vida, que a él pues le hacía también sufrir.
Y entonces el psicólogo habló con él de este tema precisamente de, bueno, de su trato con su familia y de lo que él sentía al respecto, ¿no? Porque también antes, lógicamente, había hablado con la mujer, con el hijo y había visto un poco. Y entonces este hombre le puso un poco en la tesitura de decir, o sea, ¿tú quieres seguir el resto de vida que te queda con esta actitud? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que no ha funcionado? ¿Qué es lo que ha ido mal? ¿No? Entonces, lo primero que hizo el paciente fue negarlo, ¿no? De hecho, se enfadó y dijo que iba a hablar con su mujer y su hijo y la verdad es que todos pensamos que iba a ser todo un poco nefasto, pero resulta que cuando fueron la mujer y el hijo a hablar con él, lo que hizo fue precisamente pedirles perdón, llorando. Entonces, este hombre tuvo ese momento de cambio y fue tal el momento digamos, de transformación que, bueno, pues luego tuvo un año de vida en su casa. Y este hombre ya no volvía a ser el mismo nunca más, porque además le atendíamos en casa y lo sabíamos. O sea, él le contaba muy simpático al psicólogo, mira, Alonso, yo ahora, cuando estoy muy enfadado con mi mujer o con mi hijo, pues lo que hago es que me doy una vuelta a la manzana y se me pasa. Este hombre tenía un problema de control, pues, de su temperamento y nadie le había ayudado nunca. Con lo cual, pues, un poquito con ese apoyo del psicólogo y tal, pues es que este hombre era otro, ¿no? Y luego además, pues sí que dio también un paso en esa dirección de acercarse más a Dios. Y es que a él le ayudó muchísimo, ¿no? Luego, bueno, pues yo qué sé, pues tuvimos, por ejemplo, otra persona que nos contaba que, bueno, él la última vez que había entrado a una iglesia había sido en el 36 para quemarla, pero que ahora viendo un poco pues el trato de todos los profesionales, cómo se habían volcado en cuidarles, pues se había planteado que había algo más y que él sí que quería, pues, no sé, confesarse y pedir perdón por esa vida que había llevado y ese sufrimiento que había causado a otras personas durante la guerra civil y en otras épocas de su vida. Y este hombre pues también tuvo un acercamiento a Dios. Pero ya digo que no solamente es el acercamiento a Dios, sino que también son cambios de vida, de vida de tu forma de ver la vida y las cosas, ¿no? En Laguna hemos visto gente que se ha casado, que a lo mejor estaba civilmente casada con su pareja. Estoy acordándome ahora de varios. Por ejemplo, uno que tenía 25 años de casado y quiso casarse, pues porque le hacía ilusión, ¿no? Ahora mismo tenemos otra persona de 26 años o 27 que se está planteando también casarse con su pareja. O sea, lo que vemos son que, o sea, tú durante toda tu vida piensas que va a haber un mañana para hacer las cosas, que no es tan urgente hacerlas ahora, ¿no? Bueno, ya lo haré. Cosas que a lo mejor son importantes, pero dices, bueno, no es el momento. Cuando llegas y dices, uy, que se acerca el final, es que si no lo hago ahora ya no lo voy a hacer. En ese momento haces todo lo que siempre has querido hacer y nunca lo has hecho porque siempre había un mañana. Pues lo haces, ¿no? Y es como una carrera que cuando tú lo das todo es en el sprint, ¿no? Pues ese es lo que nosotros vemos en Laguna, el sprint final, ¿no? Y contemplamos todo lo anterior para que ese sprint sea lo mejor posible, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues es muy bonito estar en ese sprint y poder ayudar a esos pacientes y a esas familias a hacerlo muy bien. Es como una película, ¿no? A veces hay películas tristes, hay películas aburridas, hay películas que dices, madre mía, ¿no? Y sin embargo, si el final es bueno, si el final te emociona, esa película es buena, ¿no? Aunque lo del medio haya sido un poco anodino. Pues eso nos pasa a nosotros. Poder hacer que ese final sea apoteósico, fantástico, dentro de los valores de esa persona, ¿no? Em, es lo que da sentido a nuestro trabajo y nos sentimos felices y sobre todo también privilegiados de poder estar en ese momento tan especial. Y un punto también importante que me parece que, bueno, que has tocado un poco, que sobre el dolor, ¿no? Que pues últimamente, sobre todo, bueno, pues sin entrar en política, yo creo que pues cuando no se entiende, cuando no se sabe pues todas estas historias, todas estas situaciones, toda esta realidad, desde fuera, pues es, entre comillas, fácil pues
decir que, claro, que cuando una persona pues tiene muchos dolores, que casi no puede vivir, que lo mejor es que quitarla del medio, que lo mejor es que no siga sufriendo, pero porque muchas veces creo que no nos ponemos en el verdadero lugar de esa persona, de lo que está pasando, y que esa situación, ese dolor, pues se puede tratar para poderlo reenfocar correctamente, ¿no? O sea, yo, en mi experiencia tanto personal como profesional, lo que puedo decirte es que el dolor se puede tratar y es perfectamente llevadero y aliviable. Y que muchas veces piensas, yo en esta situación no podría. Y sin embargo, llega ese momento y no solamente puedes, sino que es que además eres feliz en esa situación. Lo digo porque yo lo he vivido con mis padres, con mi padre y con mi madre, con los dos. Mi madre, que era la típica madre de familia, que era la primera en levantarse y la última en sentarse siempre, que siempre estaba haciendo cosas y era súper activa. Sin embargo, cuando, bueno, pues tuvo tres ictus cerebrales, quedó en una situación de dependencia muy grande y al final, pues con muchos problemas, y había que ayudarla prácticamente a casi todo. Y sin embargo, ella, ¿cómo supo hacernos la vida agradable a los demás? Yo fue uno de los momentos en los que más aprendí de mi madre, ¿no? A saber llevar esa situación complicada. Y se adaptó perfectamente. Ya digo que no nos hizo nunca infelices a los demás. Y mi padre tuvo un cáncer de páncreas muy grave, bueno, tan grave que ha sido de los 3 casos en España y 5 en el mundo, pues le tocó a él. Los 5 únicos casos que había en el mundo, pues él fue uno de esos 5. Y, y era una persona que lo mismo, ¿no? O sea, se adaptó perfectamente a esa situación, a todo. Es verdad que mis padres, gracias a Dios, tuvieron los dos unos muy buenos cuidados paliativos al final para que no tuvieran ni dolor ni síntomas insoportables. Por eso digo que yo he visto que el dolor es controlable. En el siglo XXI tenemos muchísimos fármacos y muchísimas herramientas para controlar todos los síntomas físicos que puedan desgastar a una persona. Es más difícil acometer el sufrimiento existencial, ¿no? Pero eso, la manera de paliarlo y de tratarlo es con amor, acompañando. Hoy lo hablaba con una amiga que trabaja también en una emisora de radio como tú, Arturo, y comentábamos las dos que cuando una persona se siente querida, querida de verdad, no se siente una carga y se siente valiosa, esa persona no se quiere morir. Ese es el verdadero, digamos, reto de esta sociedad. Conseguir que todas las personas se sientan queridas, acompañadas, valoradas y únicas. Y eso es lo que como sociedad tenemos que aspirar, ¿no? A mí me da muchísima tristeza pensar que en un Estado de Derecho la única alternativa que puede ofrecer el gobierno al sufrimiento es la muerte, ¿no? O sea, ahora mismo eh, lo que está pasando es que hay 125.000 personas que necesitan paliativos en España, pero la mitad de ellos no los recibe. No los recibe porque no quiere, pues no se quieren, ¿no? Porque no hay dotación suficiente para que todo el mundo reciba unos buenos cuidados paliativos que pueden asegurar al 100% que no va a sufrir. Entonces dices, ¿por qué un Estado de Derecho eh, hace una ley para garantizar que todos sus ciudadanos puedan morir cuando quieran y sin embargo no hace una ley que garantice que todos sus ciudadanos puedan dejar de sufrir con unos buenos cuidados médicos? Es una lástima. A mí como ciudadana me parece aterrador, ¿no? Y encima nos trasladan que es un acto de progresía. A mí me parece que lo más progresista es asegurar que tus ciudadanos que están en situación de fragilidad puedan tener lo que necesitan para encontrarse mejor. Que además, estadísticamente, hay estudios al respecto ya, ¿eh? Muchos. Apenas con un 0,8% del presupuesto de las comunidades autónomas, incluso algunas ahora apuntan a un 1,2%. Un 1,2% del presupuesto de las comunidades autónomas. Se podrían hacer unos cuidados paliativos fantásticos que asegurasen que toda la población no sufre al final de la vida. Y sin embargo, en lugar de hacer esa ley de cuidados paliativos que tiene un consenso del 100%, todos estamos a favor de esa ley,
Sin embargo, nos aprueban una ley que asegura que uno puede elegir cuándo morir. Pues mira, yo honestamente no quiero elegir cuándo morir. Quiero que me den la garantía de que voy a poder vivir dignamente hasta el final. Y eso es lo que yo honestamente echo en falta, sobre todo cuando veo la eficacia de los paliativos, tanto, insisto, tanto en el terreno profesional, porque trabajo en un centro y lo veo, como familia. O sea, yo ahora mismo soy una activista, y perdonar por la expresión, de los paliativos porque los he vivido. Lo que yo he vivido con mis padres, lo quiero para otros, lo quiero para todos. Y lo que no entiendo es que eso no pueda ser, porque solamente hace falta voluntad y una dotación económica mínima, no mucho más. No entiendo que no haya especialistas en cuidados paliativos, no es una especialidad médica, no existe. Y sin embargo, o sea, a ti ahora mismo necesitamos que una persona que te va a tratar al final de tu vida para controlar tu dolor sea experto, tenga una cualificación reconocida. Eso tampoco requiere una dotación económica, solamente voluntad. Entonces, yo echo de menos eso, la voluntad de querer garantizar que todo el mundo al final de la vida recibe los mejores cuidados. Eso no está pasando ahora mismo en España. Sí, efectivamente. Esto me lleva un poco a lo que comentábamos de que por un lado está pues quizás el dolor, que es algo más objetivo, que pues cuando hay dolor está ahí, es inevitable, pero se puede poner solución en la mayor parte de las veces. Pues hay medicamentos y se puede mitigar muchas veces completamente, ¿no?, este dolor. Y luego la parte de sufrimiento, que esta sí que es más subjetiva, ¿no?, que depende de la actitud con la que nosotros pues queramos enfocar una situación. Y esto también me lleva pues a la adaptabilidad de cómo pues las personas pues somos capaces de irnos adaptando a nuestras circunstancias. Y en este foro yo creo que los amigos ciegos que estamos aquí pues conocemos muy bien esta situación, ¿no? De que muchas veces, pues en muchos casos, cuando veíamos mejor, pues pensábamos que si yo me quedara ciego, si perdiera la vista, pues que no iba a poder ser, no podría salir adelante, no podría salir a la calle, no podría trabajar, no podría hacer nada. Y luego a lo mejor estoy pensando en varios compañeros que muchas veces por retinosis, por ejemplo, que es una enfermedad progresiva, se va perdiendo la vista y luego vas viendo que te puedes adaptar otra vez al entorno y que puedes hacer lo mismo de otra forma, ¿no? Utilizando más otros sentidos que antes no utilizabas y nos podemos ir adaptando. Y esto también me surgió una pregunta, no sé si habéis tenido alguna persona ciega, algún paciente ciego, porque muchas veces yo creo que un problema que puede haber importante, por lo que me han transmitido a veces ahora con esto del COVID y demás, personas ciegas, cuando han estado ingresadas, probablemente el mayor problema, el mayor miedo era la soledad, que al estar en un sitio desconocido, que no conoces lo que tienes alrededor, muchas veces no te informan, no sabes lo que está pasando, te cambian de cama, te cambian de habitación, estás solo, no te puede visitar nadie y pues muchas veces la soledad en general pues es muy dura y para una persona ciega pues probablemente pues más si cabe. No sé si habéis Claro. tenido, si habéis tenido Pues, alguna situación, alguna anécdota. que yo recuerde, que yo tenga en la cabeza, no se me ocurre ahora ningún paciente que haya venido con ceguera. Sí, a lo mejor pacientes que la evolución de la enfermedad han desarrollado una ceguera, pues a lo mejor por un cáncer o por un tumor cerebral que haya invadido algún área y haya dificultado pues que esa persona pueda ver. En cualquier caso, en Laguna lo que intentamos es potenciar, o sea, un poco transmitir el cariño con todos los sentidos. Y un sentido muy importante para esto es el tacto, ¿no? De hecho, muchas veces, pues lo que pasa es que un paciente, eh, hay un porcentaje de los pacientes que, o sea, todo el mundo duerme dormido, o sea, muere dormido. Todos los pacientes del mundo mundial van a fallecer todos durmiendo. Algunos fallecerán por su propia sedación natural, su cuerpo les duerme, y otro porcentaje, en torno a un 40%, fallecen porque les duermes tú, ¿no? Con una sedación. Y en ese momento, pues es donde cobra especial importancia, pues acariciarles con el aseo, tocarles, hablarles para que ellos sepan
que estás ahí, transmitirles, o sea, se cuida mucho el entorno, los aromas, así que es un centro que tú cuando llegas no huele a hospital, todo el mundo lo dice. O sea, lo que se intenta es un poco, pues eso, acompañar con todo, no solamente con el estímulo más cromático, que también en Laguna pues intentamos las ventanas son muy grandes, entra mucha luz, tal, sino que todo acompañe, ¿no? Y que el paciente pues esté tranquilo y esté, bueno, pues en paz también un poco con esos estímulos más táctiles, por así decirlo. Tenemos, por ejemplo, una musicoterapeuta que hace terapia musical en el centro, ¿no? Bueno, pues porque muchas veces, bueno, vamos, que tú, Arturo, me entenderás mejor que nadie y los oyentes también lo entenderán muy bien, ¿no? Pues todo el papel que tiene en las emociones y en la descarga emocional y en, pues esa música, ¿no? Además, bueno, nuestra musicoterapeuta que se llama Nieves es fantástica, absolutamente fantástica, una vocalista increíble, eh, pues una mujer que aprovecha mucho los biorritmos y el estilo musical que le gusta a cada paciente y muchas veces pues hace canciones de vida con los ritmos que a ti te gustan. Bueno, la verdad es que es un centro en el que todo está muy cuidado y acompaña mucho pues para que las personas estén lo mejor posible. Bueno, como esto pretende ser una tertulia, no hablar yo solo, no preguntar yo solo por lo menos, pues voy a ir abriendo micrófonos a los amigos que están por aquí, a ver si por si alguno quisiera comentar alguna cosa. Tenemos a Carlos Daniel, Carmen Usano, Ignacio también está por aquí. Hola. A Carmen. Hola. Hola, buenas noches. Hola, Carmen. Hola, Ana. Es un placer oírte y la verdad que según nos estás pintando el centro donde trabajas, de verdad que, hombre, no te voy a decir que da gusto ponerse enfermo para ir a ese centro, pero desde luego las personas que pasan por ahí, pues sobre todo con esos testimonios que nos has contado, pues es estupendo. Y nada, que sigáis haciendo mucho el bien, porque sí, ayudar a las personas a recuperarse o al bien morir en algunos casos, pues y sobre todo a reconciliarse con la familia y con Dios. Yo creo que es una tarea muy importante la que estáis haciendo. Adelante. Muchas gracias, Carmen, muchísimas gracias. También tenemos a Ignacio, Jaime y Consuelo. Veremos teléfono, si quiere hablar. María del Mar, de Jaén. Hola. Hola, María del Mar. Buenas noches, Arturo. Te escuchamos perfectamente. Vale. Quiero decirle a Ana, pues eso es mucho de valorar y la verdad que sí, que está haciendo un servicio muy bueno y claro, esta persona pues necesita apoyo de otras personas y yo la verdad lo comparto. Pues enhorabuena, Ana, por esa fuerza que estáis haciendo. Muchísimas gracias por el apoyo, por lo que decís y bueno, pues por los que rezáis, que tenéis fe, pues por acordaros por Laguna y los que no rezáis, pues nada, mandarnos todas vuestras buenas intenciones, bueno, pues para que sigamos haciendo cosas buenas, porque realmente, bueno, pues es un momento en el que hay que estar y acompañar, así que muchas gracias. También tenemos a Mariluz, de Toledo. Cuando llegó, pues al día siguiente tenía el dolor controlado, cosa que a ella le pareció increíble porque hasta ese momento nadie lo había conseguido, ¿no? Bueno, también es lo que tiene cuando te tratan en paliativos, que son gente experta y que sabe muchísimo de control del dolor. Entonces a esta persona se le controla ese dolor y bueno, pues se estabilizó mucho su tumor y volver a casa si Dios quiere. Con lo cual, bueno, pues a través de la Comunidad de Madrid somos un centro concertado, se puede pedir Laguna y les atendemos. Luego también tenemos un equipo de atención a domicilio y luego también tenemos una unidad pediátrica de niños. Esta unidad es 100% benéfica porque no hay concierto, ¿no? Es una unidad que es la única en toda España, no existe otra, una unidad de día. Con lo cual lo que hacemos es que estos niños con una enfermedad incurable, que muchas veces es muy larga en el tiempo,
les damos las terapias que necesitan y ayudamos a sus padres porque muchas veces han tenido que dejar de trabajar para cuidar de sus hijos y tienen una situación económica insostenible. Con lo cual, pues para el centro es un servicio que es muy difícil de mantener porque es todo, pues muy gravoso, ¿no? Al ser terapias de los niños y todo gratuito, porque esto, pues es complicado. Y para este tipo de casos, para este tipo de circunstancias, lo que es que muchas veces hacemos actos benéficos para recaudar fondos, ¿no? Pues yo qué sé, pues organizamos conciertos, rifas, de todo. Ahora, por ejemplo, lo que tenemos, por si a alguno os apetece, es un concierto online que vamos a hacer, pues por internet. Si alguno está interesado, pues puede escribirle a Arturo o escribirme a mí. Entonces, pues la entrada del concierto son unos 30 euros y es, pues un concierto súper chulo y además participativo que lo hace una entidad que se llama Musical Thinkers. Lo hacen todo para beneficio de Laguna, pues por ejemplo para esta unidad de los niños o por ejemplo para otros servicios que tenemos que también son benéficos, ¿no? O sea, el objetivo de Laguna es cuidar al final de la vida a todo el mundo, tenga medios económicos o no los tenga. Y para eso pues hacemos todo lo que sea necesario para conseguir cubrir esa necesidad. Genial. Tenemos Todo muy bonito y la verdad una experiencia preciosa y a mí esas cosas pues lo valoro mucho y gracias por todo y me ha encantado. Genial, pues nada, pues ya estamos llegando ya al final. Ya hemos pasado por todos los que estaban aquí presentes. Y pues muchísimas gracias, Ana, por todo lo que nos has contado. Yo creo que, hemos aprendido todos muchísimo y hemos conocido un poco más de cerca esta realidad que no siempre conocemos y que esta sociedad pues tampoco nos enseña, ¿no? Este lado amable y este lado más humano. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por invitarme. De verdad ha sido un placer. Ha sido un placer estar con todos, por todos los mensajes de apoyo, por los que habéis llamado y por los que no, pero que también sé que estáis ahí, pues no sé, que os vais a acordar de Laguna, que os vais a acordar de los profesionales y los que rezáis, pues vais a rezar por nosotros. Y pues los que os apetezca mañana a las 6:30 animaros a este concierto online, pues estáis invitadísimos y que nada, que muchas gracias por todo. Muchas gracias en el concierto. Muchas gracias y Muy para lo que bien. quieras, aquí estamos. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Un abrazo.